Otoesclerosis. Integrantes Yadira Loja y Angie Pozo. Curso 10A. Otoesclerosis es un término que viene de dos palabras antiguas. Oto, que significa de la oreja, y esclerosis, que significa el endurecimiento anormal del tejido corporal. Recordemos un poco. ¿Cómo se produce la audición? Ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar tres huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y les envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conocen como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pículo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Etiología. La etiología de la osteoesclerosis es desconocida. Las características de su presentación y la existencia de antecedentes familiares claros en la mayoría de los pacientes sugieren que se trata de una enfermedad hereditaria. La posibilidad de su origen vírico, como la varicela y el sarampión, ha sido propuesta y estudiada, pero los resultados no avalan la hipótesis. Anatomía patológica. La osteoesclerosis ocurre cuando uno de los huesos del oído medio, el estribo, se queda atrapado en su lugar. Cuando este hueso no puede vibrar, el sonido no puede viajar a través del oído y la audición se deteriora. El diagnóstico se establece fundamentalmente con la exploración audiológica, aunque la historia clínica y la exploración por otoscopia permiten sospechar la enfermedad en muchos casos. Historia clínica. La presentación más frecuente de los pacientes con otosclerosis clínica es la pérdida auditiva. Además, pueden producirse tinnitus y vértigo. Es vital realizar una historia clínica detallada. Habitualmente, el paciente con otosclerosis presenta pérdida auditiva bilateral como síntoma más común que ha ido empeorando gradualmente a lo largo de muchos años. Por lo general, comienza en un oído y a medida que avanza afecta al otro oído. Los síntomas iniciales incluyen la incapacidad de oír los sonidos de baja frecuencia, como un susurro. Además, los pacientes pueden contar antecedentes de que pueden oír bien en entornos ruidosos, lo que se denomina paracusis Willisi.
aunque no es específico de otoesclerosis, es indicativo de sordera de conducción. Examen físico. Con la otoesclerosis activa o la otoesclerosis coclear, el aumento de la vascularización del promontorio puede ser visible a través del tímpano, lo que clínicamente se conoce como signo de Schwartz. Sin embargo, este hallazgo solo es aparente en alrededor del 10%. Los pacientes con grandes pérdidas auditivas en la vía aérea superiores a medidas de 70 decibelios, representando el 18% de los casos, no consiguen una discriminación adecuada con la audioprótesis. Algunas pacientes relacionan el inicio o un claro empeoramiento de la hipoacusia coincidiendo con un embarazo. Los acúfenos, aunque frecuentes, son rara vez el motivo de consulta. Los trastornos del equilibrio son infrecuentes. Los describen generalmente como una sensación fugaz de que se les va la cabeza, producidos por movimientos cefálicos de rotación o flexoextensión del cuello. El vértigo rotatorio incapacitante es excepcional y debe hacer sospechar la coincidencia con otra patología. Estudios audiológicos. Audiometría. El patrón típico inicial, hipoacusia conductiva en frecuencias graves. Hipoacusia mixta, hipoacusia neurosensorial. Una de las características de la curva ósea es la muesca de Carhart, que se caracteriza por el hundimiento leve de la misma, en las frecuencias 1000 y 2000 Hz. En la otoscopía, esta suele ser normal, triada de Holmgren, que presenta la piel poco sensible, seca y sin cerumen. Mancha vascular o signo de Ewart al 10%. En la acumetría, hipoacusia de transmisión, Weber lateralizado en el lado enfermo, Rine negativo en el lado enfermo. Tratamiento. Esquema simplificado paso a paso de una estapedectomía. Aquí podemos observar la piel del CAE, el tímpano. Se va a realizar una incisión sobre la piel del CAE. Se procede a la elevación del colgajo tímpano meatal. En una visión coronal. Con este abordaje despegamos la piel del hueso del CAE y llegaremos hasta el marco timpanal. En cada flecha vamos a observar las diferentes capas: capa epidérmica del tímpano, capa fibrosa del tímpano, capa mucosa del tímpano, annulus timpánico. En el marco encontraremos la inserción de la capa fibrosa del tímpano, annulus. Procedemos a observar la capa fibrosa del tímpano y el annulus timpánico. Al despegar el annulus veremos la capa mucosa. Una vez que cortemos la capa mucosa, estaremos dentro de la caja. Aquí podemos observar el colgajo tímpano meatal que está totalmente elevado. Aquí tenemos la presencia de los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo. Tenemos el nervio de la cuerda del tímpano, el nervio facial, ventana oval, la ventana redonda, el tendón del músculo del estribo, apófisis piramidal. Una vez expuesto el campo y la medida de distancia entre la platina y la rama larga del yunque, vamos a realizar una pequeña perforación en la platina. Seccionaremos el tendón del músculo del estribo. Desarticulamos el estribo de la rama larga del yunque por debajo de la apófisis lenticular. Seccionaremos las cruras del estribo. Una vez extraída la supraestructura del estribo, colocamos la prótesis enganchada a la rama larga.
Si movemos el martillo, comprobaremos si existe juego de ventanas. Recolocamos el colgajo tímpano-meatal y comprobamos si el paciente está despierto. Colocamos planchas de material reabsorbible sobre la incisión y taponamos el conducto auditivo externo. Estapedectomía de oído derecho. Primero se va a realizar la incisión de horas 6 a 12 con bisturí de Rosen. Luego vamos a levantar el colgajo tímpano-meatal. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de un aspirador con un algodón empapado de adrenalina, para luego ingresar a la caja. Siempre nos va a resultar más sencillo ingresar en la zona posterior-superior. Una vez ingresado en la caja, podemos visualizar el promontorio, la ventana redonda, el yunque y el estribo, siempre respetando la cuerda del tímpano. Luego realizamos el curetaje de la pared posterior-superior. Lo realizamos de arriba hacia abajo para evitar la lesión del nervio facial. Se va a proceder a realizar la desarticulación incudo-estapedial con un gancho o un desarticulador. Luego de esto, seccionamos el tendón del músculo del estribo con ayuda de una tijera. Luego realizamos la resección de la supraestructura del estribo, siempre movilizándolo hacia el promontorio. Se procede a resecar la supraestructura y por último se realiza la platinectomía. Se coloca la prótesis de tipo campo mercandino. Esta prótesis tiene la ventaja de que no necesita bloquear la ventana con vena ni con pericondrio. Tiene una pollerita que bloquea la misma. Una vez colocado la prótesis, la llevamos con la cocodrilo y luego con un mismo ganchito la llevamos hacia la ventana. Colocamos por debajo del yunque y luego colocamos el ganchito, constatando la motilidad de la cadena. Reponemos el colgajo y se da por finalizada la cirugía.